Muy bienvenidos a aquellas personas que se conectan a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, de nuestra fanpage, a través del canal 3, Digital 40 de aquí de Mendoza, Argentina. Le damos la bienvenida a este mensaje. Y todos los presentes, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a toda esta gente que está conectada ahí? El Señor les bendiga. Sí, Señor. Y ya saben que si están por Mendoza, son muy bienvenidos aquí a Jesucristo, Plenitud de Vida. Los vamos a tratar muy, pero muy bien. Muy bien, ¿cuántos de los presentes tienen hambre y sed de la palabra del Señor? Qué bueno. Vamos a compartir este mensaje, pero quiero decirles esto, que la semana que viene, de hecho es el domingo 13, vamos a hacer 2 reuniones especiales, reuniones de milagros. Aunque oramos por todo tipo de milagros, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos también en milagros financieros. Hemos visto cosas maravillosas en estos días, pedíamos una señal al Señor, y bueno, escuchamos algunos testimonios tremendos y me doy cuenta que este es el momento donde Dios va a empezar a hacer milagros financieros sobre aquellos que tienen fe. ¿Habrá alguien aquí que tiene fe? Muy bien, porque esto es para ti. Así que, ¿cuáles son esos milagros que necesitas? El domingo que viene vamos a orar por milagros, uno por uno. Vamos a clamar si hay gente que tiene sus comercios, sus negocios, si estás comenzando, tenés un microemprendimiento, si tenés proyectos, tenés sueños. Bueno, vamos a orar por todo esto. Pero hoy vamos a dar una enseñanza, vamos a poner una base espiritual para poder comprender por qué vamos a orar. Hoy vamos a compartir un mensaje muy especial en donde necesitamos poner esta base para que todos podamos construir sólidamente nuestra vida financiera en Cristo. ¿Sí? Y de esto se trata de riquezas verdaderas. ¿Sí? Esto dice la palabra del Señor. Bueno, sabemos que ha temblado acá en Mendoza. Le vamos a contar a la gente que nos ve por internet que no nos gustan los temblores, ¿verdad? O habrá alguno que le gustan los temblores. Mi hija dice que estaba en la siesta, estaba durmiendo y sintió el temblor, o no sé qué hora era, creo que no, la mañana, todavía no se había levantado, sintió el temblor y dice, yo soñé que estaba bailando. Dice, qué bien que toman los temblores esta niña, ¿eh? Pero otros lo toman diferente. Y aquí en Mendoza, desde que yo vine a vivir acá, ya tenemos unos cuantos años, como una década y media, nos sorprendimos con los movimientos sísmicos, ¿no? Aprendimos lo que es esto de bailar bachata sin voluntad propia, ¿no? Y hemos visto un elemento muy interesante, que cada tanto, por lo menos antes sucedía más acá en nuestra zona, se escuchaba, se cayó tal construcción, se cayeron los tapiales y esto, ¿sí? Y por lo menos hemos visto que quizás mucha gente antes todavía construía sin los códigos que existen ahora de construcción. Entonces hacían esos tapiales largos, ¿sí? Que separaban los patios, esas paredes largas, y en algunos casos, bueno, se veían igual, 2 paredes podían verse igual, la de este lado y la del otro lado. Venía el temblor, una se caía y la otra no, y todavía sigue en pie después de los años. ¿Por qué razón? Porque una tenía los cimientos correctos, una tenía las columnas correctas, las vigas correctas que van por arriba, porque hay un código de construcción en Mendoza que respetamos porque es muy importante, de hecho es de vida o muerte, ¿no? Y hay gente que hacía esos tapiales, los hacía de forma más improvisada, más rápido, más sencillo, sin mucho esmero. Lo podían pintar del mismo color que la otra, se podían ver igual, pero a la hora de un temblor ahí se notaba la diferencia. Y de esto se trata, de que a veces en nuestra vida financiera sobre todo, ahora que sabemos que también probablemente en el mundo entero se avecinan estos movimientos sísmicos financieros. Hay países que jamás tuvieron inflación y empiezan a tener una pequeña gota de inflación, pequeña para nosotros, alarmante para ellos, ¿verdad? Como nosotros ya estamos entrenados en la inflación, esto no nos asusta, pero a ellos sí les asusta. Y empezamos a ver que el mundo entero se preocupa por las finanzas, qué será el invierno en Europa, qué esto, qué lo otro. Y claro, hay un movimiento sísmico, por así decirlo, salvando la diferencia, pero alegóricamente hay un sacudimiento en el mundo.
y las finanzas que tengan buen cimiento quedarán paradas. Y quiero decirte que no hay mejor cimiento que Cristo, no hay mejor cimiento que la roca fuerte para construir tu vida financiera, para ser un emprendedor, para ser una persona de negocios. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que en nuestro ministerio se levantarán mucha gente próspera, mucha gente bendecida, mucha gente que emprenderá y le irá bien. Así que tomate estos principios, analizalos, crece, incorporalos a tu estilo de vida. Son principios para apuntar no solamente a dinero, sino a riquezas verdaderas. Acá está la enorme diferencia de riquezas verdaderas. Y de esto habló el Señor Jesús. Quiero compartirte un pasaje, y ustedes lo van a ver en pantalla. Es el pasaje de Lucas, capítulo 16, versículo 10 en adelante. ¿Sí? Estas son palabras del Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase del Señor que decía que nos conviene hacer tesoros en el cielo, donde ahí los ladrones no pueden robar, las polillas, ni no pueden comerse el papel, no se puede dañar de ninguna manera tu riqueza? Jesús dijo estas palabras: nos conviene hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Sí? Las riquezas verdaderas son tesoros en el cielo. Aquí lo va a decir de esta manera, Lucas capítulo 16, ustedes lo tienen ahí, dice: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, por favor diga conmigo: riquezas mundanas. Riquezas mundanas, no te olvides, vamos a diferenciarlo de las riquezas verdaderas. ¿Quién les confiará las verdaderas? Ahí está el Señor Jesús diciendo riquezas mundanas y riquezas verdaderas, riquezas mundanas y riquezas verdaderas. El versículo 12 dice: si con lo ajeno han sido honrados, si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno, o despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero. Atención con esto, acá pone el broche de oro Jesús. Y dice, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Y termina así este pasaje. Termina así revelando cuál era la causa por la cual los fariseos no podían crecer a otros niveles ni podían obtener estas riquezas verdaderas de las cuales habla la Biblia. Bueno, acá está Jesús haciendo una comparación maravillosa, ¿sí? Él está hablando de las riquezas verdaderas. Todos nosotros estamos llamados a administrar riquezas verdaderas, a generar riquezas verdaderas. Ahí estaba Jesús tratando de explicar esto a la gente y diciéndoles cuál es la enorme diferencia de las riquezas verdaderas a las riquezas mundanas. Las riquezas mundanas son las riquezas de este mundo, lo que es solamente dinero, lo que tiene que ver exclusivamente con papel moneda, con dinero, con finanzas. En cambio, las riquezas mundanas es mucho más que esto. Las riquezas verdaderas son mucho más que esto. Pero acá está la clave, lo que Él está diciendo. Él está diciendo que es necesario, absolutamente necesario, administrar bien las riquezas terrenales, las riquezas de este mundo, ser honrados con esto, ser fiel a Dios con esto, para luego obtener riquezas verdaderas. Está dando una clave muy buena. Y quiero decirte algo más. Cuando Jesús dice, no se puede servir a dos señores, ¿sí? Atención con esto, el versículo 13 que leímos. Atención con esto, porque todo el mundo conocía a qué se refería Jesús. Él estaba hablando en griego y el Evangelio se escribió en griego. Y en griego está diciendo, no se puede servir a dos señores, a dos personas, a dos mandatarios, a dos que reinan. No se puede servir a dos, se puede servir solamente a uno a la vez. Si van a servir a Dios, no pueden servir a las riquezas, pero las riquezas, como él estaba hablando en griego, él está diciendo a Mamón. Y Mamón está hablando de una entidad, está hablando de un espíritu inmundo. Algunos sugieren
que este Mamón era un querubín caído, un ángel de alto rango, que cayó a la tierra en la rebelión del cielo, y cuando llegó a la tierra, bueno, empezó a desarrollar codicia, avaricia, y logró mucho poder sometiendo a las personas a través de la codicia, a través de la avaricia. Mamón se mueve en el mundo de las riquezas perversas, ¿sí? De las riquezas perversas, esas riquezas que no están respaldadas con principios del reino de Dios. Hay un espíritu inmundo, Jesús lo está diciendo, y en muchas versiones ustedes van a ver la aclaración que dice en griego, del griego, la palabra mamón, está hablando de riquezas, y aunque estas también se usaban para riqueza, Jesús está comparando a patrones, a señores, ¿sí? Está hablando del Dios de los cielos contra un querubín caído que se adueña de las riquezas, o mejor dicho, se adueña del corazón de la gente que ama las riquezas. Así que yo quiero dar aquí una enseñanza, vamos a correr un poco, porque son nueve elementos que quiero comparar, ¿sí? Para que podamos distinguir bien cuáles son las riquezas verdaderas y cuáles son las riquezas de Mamón, las riquezas de este mundo, las mundanas. ¿Cuáles son las diferencias? Hay cristianos que viven su vida financiera y no saben cuáles son los principios del reino de Dios en la vida financiera. ¿Cuáles son los principios que Dios tiene? ¿Cómo lograr alcanzar las riquezas verdaderas? Cuando uno administra bien las riquezas terrenales a la manera del Señor y no a la manera de Mamón, si lo haces a la manera del Señor, entonces eso te potenciará, si sos honrado con eso, te potenciará para alcanzar las verdaderas riquezas. Yo quiero mostrarte algunos principios que se desprenden de algunas enseñanzas prácticas. Número 1, se desprenden de esta parábola. Número 1, las riquezas terrenales. Voy a mencionar rápido algunas y luego vamos a hacer una comparación. Pero estas son enseñanzas. Número 1, las riquezas terrenales de este mundo tienen un Dios Mamón, ya lo hemos mencionado. Codiciar o amar las riquezas terrenales te hace servir a Mamón. Esto está diciendo la parábola, ¿sí? Nuestro llamado es servir a Jesucristo y no al Dios de las riquezas terrenales, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a esto? Mirá al que está al lado tuyo. Tu llamado es servir al Señor. Decíselo, ese es tu llamado, ese es tu llamado. Servimos al Señor, no al Dios de este mundo, no al Dios de las riquezas. Ahora, sigo mencionando algunas de estos puntos. La Biblia habla de riquezas verdaderas que solo las entrega el Señor nuestro Dios si le servimos a Él exclusivamente. Las riquezas verdaderas son extraordinarias. Las riquezas verdaderas que Dios da es mucho más que dinero. Atención con esto, implica bienestar financiero, pero también implica paz interior, bienestar físico, intelectual, emocional y sobre todo crecimiento espiritual. Las riquezas verdaderas que Dios te da es mucho más que dinero, es mucho más que dinero. Y Jesús dice, si administran bien, si somos fieles con las riquezas mundanas, ¿cómo el Señor no nos dará las riquezas verdaderas? Dios tiene riquezas verdaderas asignadas para ti, pero para eso se necesita ser honesto, íntegro en la administración de las riquezas terrenales. Ahí vamos con esto. Sé que estamos digiriendo despacio porque son enseñanzas que hay que procesarlas, pero esto es lo que enseña la palabra y lo que acabamos de explicar aquí. Así que yo quiero hacer este cuadro comparativo y quiero mostrarte algunos elementos, 9 elementos que vamos a comparar de las riquezas del Señor, lo que es bueno, lo que es agradable, la manera, es decir, administrar las riquezas de este mundo a la manera del Señor. ¿Y cómo espera Mamón que lo hiciéramos? A la manera del Dios terrenal, del Dios de las riquezas. Bueno, aprendiendo esto, estableceremos una base muy importante. He escuchado gente que emprende y no siempre le va bien. A un cristiano se emprende, me toca a veces consagrar negocios. Un día fui a consagrar negocios para una persona. Me dice, la persona era un empresario, me dice, abrí varios negocios, quiero consagrar
mis 6 negocios. Me pasé todo el día con él, era de una punta a la otra de la provincia los negocios. Todos los puntos de ventas que tenía los consagramos. Pero uno no pudimos consagrarlo. No tenía la llave, el empleado no había llegado. Él se enojó un poco con el empleado, agarró el teléfono, le dio un cafecito por teléfono, ¿sí? Le mostró que no se tenía que hacer eso. Y yo estaba ahí y digo, qué mal y todo esto, che. Pero si somos cristianos deberíamos mostrar una diferencia, etc. Y yo le dije una sola cosa: todo lo que hagas tiene que ser con los principios del reino de Dios y te irá bien. ¿Estás trabajando con estos principios del reino? ¿Estás trabajando? Y él me dice, sí, estoy trabajando, pastor. Esto, pan comido, casi como diciendo esto de taquito. Yo trabajo con los principios del reino, acá somos honrados en todo. Yo le dije, si no, la consagración que estamos haciendo va a generar un choque espiritual y va a ser un efecto contrario. El único negocio que le quedó en pie fue el que no consagramos. No sé si me explico. El resto se le cerró. ¿Cuál es la razón de que sucedan estas cosas? Esta es la razón. Es que a veces hay cristianos, hay gente de fe, pero no edifica conforme a los principios del reino. Los cristianos no podemos edificar conforme a los principios de Mamón y pedir la bendición de Dios. Esto es imposible. ¿Tiene sentido lo que digo? Pero a veces nos pasan estas cosas. Hay detalles, hay cosas que hacemos. Bueno, voy a mencionar 9 áreas en nuestra vida, 9 elementos de nuestra vida financiera, las cuales me gustaría que vos te chequees. Y si vos aquí te llevás esto, si vos me decís, no, pastor, yo aprendí esto, yo voy a cambiar, y en esta semana te disponés a cambiar algunas cosas, yo te garantizo que en la reunión de milagros, cuando oremos por ti, todas las oraciones de prosperidad no van a dejar de hacer un efecto positivo sobre tu vida. No pararán de generar crecimiento, no pararán de bendecirte, porque de esto se trata, de que el Señor quiere derramar bendiciones para sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Estás preparado? Listo, comenzamos. Ahí va. 9 puntos que vamos a compartir. Número 1, 9 elementos. Número 1, vamos a compartir el primer concepto. La primera idea. Vamos a ver cómo se hace a la manera de Jesús y a la manera de Mamón. En cuanto al concepto de riquezas terrenales, ¿sí? El dinero, la plata, el dinero. En el reino de Dios, ¿sí? En el reino de Dios. Este es tu concepto. A la manera de Jesús, Dios dice, te daré poder para crear riquezas. Las riquezas se crean. ¿Sabías esto? Esto dice Deuteronomio 8:18. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder. Alguien diga conmigo poder. Poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Dios da poder. Los cristianos hemos creído y el pueblo de Dios ha creído en que Dios da poder para crear riquezas. Desde hace miles de años son conceptos que se trabajan ahora en la administración moderna, en donde recién se empieza la gente a dar cuenta que las riquezas se crean, ¿no? O quizás muchos años atrás se manejaban a la manera de Mamón. Y a la manera de Mamón, ¿sí? Las riquezas no se crean. Por mucho tiempo, se creyó que las riquezas no se crean, sino que hay una cantidad limitada en este mundo y debes tomarlas, si no otros la toman, otros lo harán, ¿sí? Y esto generó una distorsión de valores tremendos, genera que la gente sufra de envidia en el reino de las tinieblas, digamos bajo el efecto de Mamón. Las personas piensan que si no te apresuras a tomar las riquezas, otro la va a tomar. En el reino de Dios las riquezas se crean, así se concibe en el reino de Dios. Dios te da ideas de oro, vas a trabajar según tus dones, según tus habilidades, según tus capacidades y vas a crear riquezas. Dios te puede dar hoy una idea y prosperarte. Dios te da poder para hacer riquezas. Esa es una enorme diferencia. Esto es importante porque en la medida que avanzamos vas a ver cómo hay gente que piensa distinto. En cuanto a los valores útiles para enriquecerse en este mundo, los valores que usamos en el reino de Dios, acá va, ¿sí? Y espero que vos uses esto, y si te falta alguno, el valor
de monetizar tus dones y talentos, los cuales Dios te ha dado, ¿sí? Este es uno de los valores para crear riquezas. Dios, como te da poder para hacer riquezas, entonces te da la habilidad de monetizar tus dones. ¿Qué dones tenés? En el reino de Dios funciona así. Dios sabe cómo te hizo, cuáles son tus capacidades. ¿Cuánta gente vive trabajando en algo que no debería trabajar y haciendo cosas que no debería hacer? Pero ¿dónde están tus dones? ¿Cuál es de qué estás hecho, digamos? ¿Tenés esa habilidad de creatividad? Bueno, que Dios te regale la bendición de monetizar esos dones, de ganar dinero con esto, de ser una persona que prospera con esto. Bueno, los valores para generar riqueza: integridad personal, honestidad, verdad en los negocios o en el trabajo, el valor de resolver problemas para otras personas, ¿sí? Y ganar dinero por ello, el valor de la creatividad y la imaginación para resolver o inventar, la unción de Bezalel, por ejemplo, un hombre ungido por Dios para crear. Todo esto pertenece al reino de Dios, pero a la manera de las tinieblas, a la manera de Mamón, se hace distinto. Aquí va: trabajar desde el sacrificio propio o el de mis seres queridos, ¿sí? Para lograr algo. No, estoy trabajando, no veo a la familia, pero esto es ahora, los primeros 30 años de mi vida. Después algún día sacaré un rédito y ya no trabajaré tanto. Después de 30 años tus hijos ya crecieron, se casaron, ya vas a ser abuelo y no, ¿verdad? Perdiste algunas que otras riquezas. Pero hay gente que dice: no, tengo que sufrir mucho para ganar algo. Ideas que Mamón mete en la cabeza de la gente, ¿sí? Ahí va otro valor: trabajar en lo que sea, aunque no te guste, porque ese es el fin para ganar dinero. Y a veces hay que trabajar en lo que sea, pero uno puede resignarse a trabajar en lo que sea toda la vida. Y a veces hay gente que bajo el sistema de Mamón trabajó toda su vida en algo que no le agradaba, odió su trabajo, por lo tanto odió su propia vida y no disfrutó las cosas que Dios tenía para ellos. Tercero, se acepta ser corrupto, deshonesto y manipulador en pequeña o gran medida. En el reino de Mamón esto funciona así: la corrupción es un valor aceptable, se acepta robar, adulterar o cualquier tipo de estafa, vale someter, esclavizar de alguna manera, prostituir si es necesario. Todos estos son valores de las tinieblas. Todo justifica con tal de ganar dinero. Matar si es necesario. En el reino de las tinieblas vos podés ver, como te dije antes, como te dice este ejemplo con los tapiales, ¿sí? Dos son iguales, pero algunos quizás no están construidos con los cimientos correctos, con las columnas correctas. ¿Cuántos entienden de qué hablo? Aquí, en el reino de Dios, construimos nuestra vida financiera con el cimiento correcto, con las columnas correctas. Vendrán temblores, pasará de todo, pero tu finanza no se va a caer, tu vida no se va a caer, porque está basada en Cristo y en los valores del Señor. Acá vas, te digo algunas más. En cuanto al valor del dinero, el papel moneda, ¿sí? El dinero en el reino de Dios. ¿Cuántos están en el reino de Dios? En el reino de Dios es un medio y nunca un fin en sí mismo. No te olvides, es solo un medio. En el reino de Dios se practica la administración inteligente. ¿Cuántos de ustedes tienen planificación de gastos? ¿Sí? Hay un grillo que suena cric, cric, cric por acá. No sé si lo escucharon. Pero la administración, tener planificación, tener planillas para tu propio hogar, para tu negocio, si tenés negocio, para tu proyección financiera, tener un presupuesto de gastos. Esto es lo que Jesús enseña, ¿sí? Él dijo: ¿cómo edificar una casa? Sino calcular primero si vas a poder construirla, si no empezás y después no podés terminar. Jesús lo dijo de tantas maneras. Tenés la habilidad de calcular, de construir tu vida financiera, y esto es muy saludable. Tenés la capacidad del ahorro, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a esto? El ahorro es maravilloso, la Biblia lo dice en Proverbios: mira la hormiga, perezoso, administra, ahorra. Esto dice el Proverbio, no te estoy diciendo a vos, ¿verdad? Pero dice el Proverbio que la hormiga junta todo lo que necesita en el verano para pasar 6 meses de invierno con las alacenas llenas, ¿sí?
Y eso es una administración buenísima. ¿Cuántos de nosotros tenemos al menos 6 meses para vivir en ahorros? No me contesten por las dudas, ¿sí? Ni me contesten, pero estos son los principios del reino. El ahorro es un principio del reino, el dar el diezmo al Señor. Además, se vive con generosidad para con otros. El dinero es neutro en sí mismo, el papel moneda es neutro, ¿sí? Y esto es lo normal. Y el ahorro es el resultado de una buena administración, pero la confianza no está puesta en el dinero. Es decir, no confiamos en el dinero que ahorramos, sino en la fuente de bendición que es Dios, ¿sí? En el reino de Dios no se confía en el papel moneda, se confía en el Señor. Podés tener todo, te puede faltar, pero si lo tenés al Señor, tarde o temprano volverás a tener todo y más. Te lo repito, podés tener mucho dinero ahorrado, de pronto te lo pueden robar, pero el Hijo de Dios no se preocupa, porque lo tiene el Señor. Así como vino eso, vendrá más y mucho más, porque confiamos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el reino de las tinieblas no es así. Puede ser tu vecino, puede ser tu amigo, puede ser tu compañero de trabajo, pero si está bajo el sistema de Mamón, lo va a vivir distinto, ¿sí? Lo va a vivir muy distinto. A la manera de Mamón, la gente no ahorra, sino acumula, se desespera por acumular y nunca practica la generosidad, sino la avaricia absoluta. El dinero no es neutro, tiene una alta connotación positiva, por eso el problema es el amor al dinero. En el reino de Mamón la gente ama la plata. La gente ama la plata. Jesús estaba ahí y veía a los fariseos cómo les brillaban los ojitos cuando veían dinero. Entonces, cuando Jesús dijo que no se puede servir a ese demonio, que son que es Mamón, entonces los fariseos empezaron a burlar de él porque estaban atadísimos, ¿sí? Estaban atados, dijeron, no, pero ¿qué dice Jesús? ¿Por qué enseña estas cosas? Y Jesús les dice, ¿no se dan cuenta que lo que ustedes aman, Dios lo menosprecia, lo desprecia absolutamente? Y ahí estaba la clave, es que Mamón paga mal. Dice, porque el amor al dinero, esto es 1 Timoteo 6:10, es la raíz de toda clase de males. Diga conmigo, de toda. Cuando uno ama las riquezas, no te viene un perjuicio, te vienen muchos. Cuando uno ama el dinero, te vienen muchos perjuicios. Le estás entregando tu corazón a un demonio, a Mamón, ¿sí? Estás confiando en Mamón. La gente que acumula tiene esto. Hay una parábola maravillosa en Lucas capítulo 12, donde un hombre ahorraba y dice, voy a seguir ahorrando, voy a tumbar unos graneros, voy a hacer graneros más grandes, pero no estaba ahorrando, estaba acumulando. Y no es lo mismo. El que ahorrar es el resultado de administrar bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Administrás bien, planificás, lo que te sobra lo vas ahorrando, lo vas invirtiendo. Eso es sano. Pero acumular es distinto. Acumular es querer más. Porque tu corazón y tu confianza está en lo que acumulaste. Entonces en esta parábola dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Esto dice Jesús en la parábola, Lucas capítulo 12, dice, ¿qué vas a hacer con todo lo que acumulaste? ¿De qué te sirve poner la confianza en esto? Hubieras confiado en Dios, que ahora te llegó el momento de partir y mirá en dónde pusiste tu confianza. Estas son las parábolas de Jesús, maravillosas de hecho, ¿no? Pero de esto se trata, de que a veces la gente confía en lo acumulado. Esta es la enorme diferencia, espero que se entienda. En el reino de Mamón la gente acumula, en el reino de Dios nosotros ahorramos, es distinto, administramos sabiamente, Dios nos prospera y el resultado de la buena administración es el ahorro. Pero son conceptos muy distintos, ¿sí? Y esto uno lo tiene que ver. Serás un empresario bendecido, serás un hombre, una mujer de negocios bendecido, que no va a acumular riquezas, sino que va a ahorrar. El resultado de tu ganancia será, el resultado de tu buena administración será el ahorro. ¿Cuántos dicen amén a esto y toman esta palabra? En cuanto a la pasión por desarrollar un trabajo, un negocio, un cargo político, lo que fuera, bueno, a la manera del Señor Jesús, la pasión viene de estos elementos. El trabajo a la manera del Señor queda explicado en los principios de la parábola de los talentos, porque Dios repartió dones y talentos. Dios repartió esas habilidades según nuestro propósito. Todos los que trabajamos a la manera del Señor Jesús,
monetizamos nuestros talentos y dones, lo que Dios te ha dado, serás muy feliz con esto. Habrá mucha pasión trabajando desde aquello para lo cual fuiste hecho. Habrá mucha pasión. Trabajar desde tus dones y talentos te hará trabajar con entusiasmo y apasionado por aquello que estás desarrollando. De esto se trata, pero la manera de Mamón, el motor de la actividad laboral es la codicia, uno quiere más, no puede parar, uno quiere acumular. La codicia no es la pasión por lo que estás creando, sino por el dinero. He visto gente que tiene mucho dinero, y que no se pierde un día de ir a trabajar, no, jamás. De hecho ya no tiene vida propia, no conoce otra vida más que estar ahí en su oficina, no puede delegar a nadie. Quiere estar en la caja, quiere estar ahí, no puede soltar eso. No tiene una pasión por lo que hace. Su vida es amarga. Lo que tiene es demasiado amor al dinero para soltar la caja. ¿Se entiende la diferencia? Demasiado amor al dinero. Esa persona está atada por el espíritu de Mamón. Su mente está modelada, su espíritu está atado por esa entidad demoníaca. Y eso es una enorme diferencia. Quiero decirte esto, serás una persona próspera, bendecida en el reino de Dios, trabajarás de acuerdo a tus talentos y a tus dones y vas a disfrutar la vida. No vas a estar atado a la caja, sabrás delegar, sabrás administrar bien en el reino de Dios. Esto funciona así. ¿Cuántos dicen amén a esto? Acaba en cuanto a los sentimientos que se generan cuando otro prospera. Esta parte me encanta, ¿sí? La gente en el reino de Dios. ¿Cuántos están en el reino de Dios aquí? A ver, amén. Esto es para vos entonces. La gente del reino celebra cuando otro prospera. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? ¿No es lindo ver a alguien que prospera? Alguien que da testimonio, ¿sí? Que se compró el auto, aunque sea el auto que vos también querías comprarte, ¿sí? Aunque sea el color que a vos también te gustaba, pero lo podés felicitar igual. Me preocupa si no dicen amén ahora, ¿eh? Porque en vos no hay envidia, no hay competencia, ¿sí? Otra vez díganme amén, así no me preocupo, ¿sí? Porque vos sos una persona sana en el reino de Dios, sobre todo si es cercana a la persona, si es su compañero de trabajo y lo ascendieron. Tenés que ser el primero en felicitarlo, ¿sí? Tenés que ser el primero en decirle te felicito, qué bien que te va a ir. Sos el primero que tenés que felicitar a tu vecino por cómo pintó la casa. Si sos el vecino, no tiene que venir otro de a 3 kilómetros. No, vos sos el primero que la viste. Espero que la hayas felicitado, ¿sí? Andá corriendo, si no. Y se trata de que tenemos que hacer esto porque no nos manejamos con envidia. Ahora, el sentimiento que se genera según el reino de Mamón, según el diseño, la manera del Dios de las riquezas. En el engaño se genera esto de que si alguien prospera es porque te está sacando algo a ti, ¿sí? La gente que, aunque tenga mucho dinero, le da bronca que otro prospere, ¿sí? Le dice, no, ¿cómo puede ser puede tener poco dinero o mucho dinero, pero el que está modelado en sus pensamientos bajo Mamón, le da bronca que otro prospere. ¿Escuchaste a alguien alguna vez hacer un comentario negativo? ¿Sí? Estás con tus amigos, compañeros de trabajo, ves que otro compañero llega con un auto 0 kilómetros y escuchás detrás tuyo personas o frases de personas que no te gustaría escuchar, que dicen, no, mirá lo que está haciendo, seguro le roba a la empresa, seguro vende droga, en algo raro está, ¿sí? Porque no pueden soportar que otro prospere. Esos sentimientos bajos, y eso genera cada vez una brecha más grande, ¿no? Entre ricos y pobres, porque es como que la persona, el que está modelado bajo Mamón, no puede ver que nadie prospere, y mucho menos sus empleados. No, ¿cómo va a prosperar este? Siempre está buscando la manera de sacarle, por la avaricia que tienen. Posiblemente trabajás para alguien que su mente está modelada bajo Mamón. Este es el momento para que te pongas a orar y combatas esto en oración y vas a ver los enormes resultados para la gloria del Señor. ¿Tiene sentido esto? Mirá, he visto esto tantas veces. En cuanto al reconocimiento de personas, a la manera del Señor se honra a las personas, se honra al Señor. En cambio, a la manera de Mamón, en vez de honrar todos los elogios y logros
fomentan elogio al mérito propio, ¿sí? No a otra cosa y a nadie más. En cuanto al efecto del dinero en la vida de las personas, cuando las finanzas, según a la manera de Jesús, cuando las finanzas vienen del reino de Dios, todo lo que tiene se disfruta. Alguien diga conmigo, disfrutar las riquezas. Disfrutar las riquezas. Ese es el diseño de Dios. Disfrutar todo lo que tengas, ¿sí? Dice esto en la palabra del Señor. Voy a pedir a los adoradores si pueden pasar, o al menos a Esteban aquí. Dice esto la palabra del Señor. Eclesiastés 5:19, además, a quien Dios le concede abundancia y riqueza. Alguien diga conmigo, está hablando de mí el Señor acá. A quien Dios le concede abundancia y riqueza, también le concede comer de ellas y tomar su parte, disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Está hablando de cómo Dios bendice a las personas que trabajan a la manera de Jesús. En cambio, las personas que no lo hacen así se perjudican. Las personas que trabajan de otra manera se perjudican demasiado, pues al fin y al cabo le genera este otro sentimiento horrible, que en vez de disfrutar las finanzas están esclavizados, todo cae en bolsa rota, sufren, no pueden disfrutarlo. A la manera de Mamón, la gente vive absolutamente empobrecida. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece. Escucha esto, no añade tristeza. Cuando la gente edificó su vida financiera según el Dios de este mundo, todo lo que tiene financieramente le genera tristeza. Pero cuando lo hiciste a la manera del Señor, todo lo que tenés te genera felicidad. Esa es la diferencia más grande que hay, la más grande que hay, que podés disfrutar de aquellas cosas que tenés. Esa es una diferencia enorme, ¿sí? Y la última que te voy a mencionar hoy, ¿sí? Y es que en cuanto al carácter del individuo, cuando una persona modeló su mente a la manera de Jesús, genera en esa persona. Yo estoy hablando esto con mucha fe, porque sé que en este tiempo muchas personas se van a levantar como emprendedores, como jefes. Dios te va a ascender en tu trabajo. Va a haber muchos milagros en la vida laboral de la gente. Estoy hablando esto con mucha fe. Y para cuando estés ahí, quiero que sepas que hay un carácter modelado a la manera de Jesús y un carácter modelado a la manera de Mamón. Los que trabajan a la manera del Señor en su vida laboral, como jefes, como personas que están a la cabeza, demuestran dominio propio en la forma de hablar y de actuar, aún de reaccionar. Están orientados a la bondad. Hay un fuerte sentido de justicia, sobre todo para con los subordinados. Hay buen trato, las personas eligen trabajar con él o con ella porque saca lo mejor de ellos. Hay un autorreconocimiento, escuchen esto, de las virtudes y de los límites. Y cuando las personas saben que no pueden hacer algo, delegan a tiempo. Pero esos son los buenos jefes que Dios está levantando en este tiempo. Gente con buen carácter, con buen trato, gente que es amable, que sabe dar lo que se llama en recursos humanos salario emocional. Saben felicitar, saben elogiar, saben decir las cosas. Dios está levantando gente con buen corazón. Si vos te preparás y decís, Señor, yo quiero ser modelado, el Señor hará grandes cosas contigo. Esto es lo que está sucediendo. Y asume responsabilidad por las pérdidas o errores sin culpar a otros. Pero en el reino de Mamón las cosas no son así. Acá vas a detectar fácil quiénes están en su mente modelada en el reino de Mamón. Sufren de mal carácter como empleador, ¿sí?
Uno puede tratar de construir o puede tratar de pedir la bendición de Dios, pero a veces yo veo esto, veo gente que no puede recibir la bendición. Su mente como jefe fue modelado por Mamón. Sufren de un horrible mal carácter para dirigir, falta de empatía con el próximo. Tienen orgullo, soberbia y altivez. Nunca asumen pérdida o error, siempre culpan a otro. Todos los errores fue culpa de este empleado, del otro, o del Estado, o de... Pará, a lo mejor sos vos el que administrás mal, estás llevando mal la empresa. Pero no, siempre tienen que culpar a otro. Número 4, fluctuantes e inestables. Por el momento hay momentos que tienen un complejo de superioridad, pero luego episodios de fuerte inseguridad. Esto sucede mucho con la gente que Mamón ha modelado sus mentes. Están orientados a veces a la violencia verbal, maltrato, actos intimidantes para ejercer manipulación sobre otras personas, falta de manejo de los fracasos con cierta propensidad al suicidio en muchos casos, ¿sí? Depresión, angustia. Si alguien que nos está viendo dice: Señor, yo tengo estos problemas, quiero decirte que uno puede salir de todo esto. Se rompen ataduras en el nombre de Jesús y uno es libre, fácilmente libre. ¿Cuánta gente hay así? Como te dije recién, quizás vengan muchos movimientos sísmicos financieros. Es importante, yo dejo esta lección escrita. Estudien esta lección. Esta es la tarea para esta semana. Y luego vamos a orar por milagros. Que te asegures que todas tus formas de pensar están basadas en el reino de Dios. Te dejo esto es una riqueza muy grande. Que todo lo que vos haces está basado en el reino de Dios y no está basado en el reino de Mamón. ¿Sí? Estás emprendiendo, estás negociando, estás creciendo, te están ascendiendo, cosas buenas te van a pasar, sos un hijo de Dios, una hija del Señor, pero en eso vos tenés que estar preparado. Estamos poniendo un fundamento, estamos poniendo una base, porque luego vamos a orar por milagros y mucho más tiene el Señor para ti. Mira, el Señor asoció el crecimiento de su pueblo con el crecimiento de su reino acá en la tierra. El Señor necesita prosperar a su pueblo. ¿Cuántos son su pueblo? El Señor necesita entregar riquezas terrenales y que sus hijos administren bien para que luego sean entregadas las verdaderas. Las verdaderas es mucho más que dinero. Como te dije al principio, es mucho más, muchísimo más que dinero. Pero cuando somos honestos en administrar esto, ahí viene, cuando somos íntegros, cuando nos esforzamos en administrar bien lo que Dios ha puesto hoy. Muchas veces a uno de mis hijos, que cuando tenía 9 años, ahora tiene 18, es Mike, que está en Estados Unidos. A los 9 años él me dijo: papá, quiero manejar. No sé si estábamos en una pizzería, vivíamos acá en el departamento de la iglesia, y al regresar me hizo el tiro. Tenía 9 años, ¿sí? ¿Quién en su sano juicio hace eso? Me dice: papá, yo manejo a casa. Lo hizo por las dudas, ¿no? A ver si le dicen que sí, ¿sabes qué? Pero ya le había enseñado a hacer los cambios y qué sé yo. Y le dije: no, vos estás loco. ¿Cómo te voy a dejar? Sería yo un inconsciente. Desde ahí, por 9 años, hasta que obtuvo el carnet, me pidió manejar. Por 9 años. Le dije: no. Y era incansable, ¿no? Y cuando obtuvo el carnet, después de practicar mucho, le di el auto. Un par de choquecitos nomás, pero en general bastante bien. Maravilloso el muchacho. Y este es el punto. Yo me podía entregar un auto a los 9 años. Tenía que esperar que él madurara, que creciera, que adquiriera habilidades. A veces somos así para con Dios. Él tiene que esperar que maduremos, que desarrollemos habilidades, que crezcamos, que modelemos nuestra mente en el reino de Dios y no en el reino de Mamón. Tiene que esperar. Él tiene mucho para entregarte. Él tiene riquezas verdaderas. Tiene más para entregarte. Pero ¿estás dispuesto a madurar? ¿Estás dispuesto a crecer? Porque los milagros que vamos a pedirle al Señor se acompañan con este ejercicio. Se acompañan con esto.
estamos tratando de discernir y que ahora se active el discernimiento espiritual. Y cuando escuches y veas un negocio, un lugar, una persona quizás, un negocio, digas, no, pero acá se maneja mamón, ¿sí? Ahora el Espíritu Santo te va a revelar cuando percibas que ahí se administra la manera de mamón, y vas a sentir el choque espiritual, porque con estos mensajes se activa. Y de esto se trata, es que crecemos en fe y crecemos para lograr poder administrar todo lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte en pie, vamos a orar juntos, vamos a clamar al Señor. Padre Santo, gracias, Señor, por tus hijos aquí, por los que están conectados. Señor, soltamos esta palabra, Señor, y yo sé, Señor, esta palabra es un fundamento, y hago lo que siento que tú me has dado para este momento. Señor, que podamos modelar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, según tu presencia, a la manera de Jesús. Señor, vamos a administrar lo que tenemos, vamos a ser honrados con lo que tenemos, vamos a ser íntegros con lo que tenemos, vamos a hacer tu buena voluntad con lo que tenemos aquí y ahora, porque tú tienes mucho más para entregarnos. Padre, hago esta oración, se active el discernimiento espiritual. Señor, que tu iglesia pueda discernir a mamón fácilmente, pueda discernirlo en una empresa, en un trabajo, con un comercio, con un comerciante. Señor, se active el discernimiento espiritual, que podamos detectar fácilmente aquellas personas que están bajo el dominio y la influencia del Dios de las riquezas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tu iglesia, Señor, para que nunca se asocie con gente que está bajo el reino de las tinieblas, bajo el dominio de Mamón. Señor, para que nunca haga negocios, nunca se ponga en sociedad, para que no haga alianzas con gente que no tiene que hacer. Padre, se activa el discernimiento espiritual en el nombre de Jesús. Señor, regálanos esto, Rey, para la gloria de tu nombre, y bendigo en tu nombre a todos mis hermanos para la gloria de tu reino. Amén y amén. Gloria al Rey. Dale fuerte ese aplauso.